¿Cómo comenzaste a escribir literatura? Bueno, referente a la escritura más es por necesidad, ¿no? Creo que para mí la escritura me ha salvado en diferentes etapas de la vida, ¿no? Y creo que tengo la suerte de poder tener ese don, esa capacidad de poder plasmar, no sé si vivencias o más, mejor dicho, experiencias mías ajenas, pero que las cuales las puedo entremezclar y ficcionar y poder buscar un camino positivo de liberación ante mi persona, ¿no? Pero claro, yo inicié con la escritura desde muy pequeño, ¿no? Creo que desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre me leía cuentos, ¿no? Me leía cuentos, los clásicos, desde que estaba en cama, y eso empezó a calar en mí, ¿no? En mi subconsciente, ¿no? Y luego ya mi mamá siempre me alimentó en lo que es ese, esa cercanía a la lectura, ¿no? Y siempre, aparte de tener regalos como juguetes o cosas por el estilo, siempre había regalos como cuentos, libros, y siempre tuve me llamó siempre la atención la lectura. Entre los 7, 8 años ya comencé yo mismo a plasmar mis propias historias, escribir mis propios cuentos, o los narraba, en esa época usaba la radio y en los cassettes ponía red y grababa mis cuentos, mis historias de terror y los guardaba en cassette, ¿no? O en el colegio también escribía historias al final del cuaderno mientras que estaban en clases de aritmética, álgebra, cursos o materias que para mí no me satisfacían en nada positivo. Ojo, no estoy en contra de las personas que sí disfrutaban esas materias. En mi caso particular no las disfruté, no estoy en contra de los profesores, los docentes, pero yo utilizaba esos tiempos para plasmar mis historias y mis cuentos en las últimas hojas de los cuadernos y luego los rompía, ¿no? Ahí nació una pequeña vocación a la escritura, ¿no? Y creo que después hubo un concurso cuando estaba en secundaria que hicieron a nivel escolar, en la cual en el salón dijeron que presentemos un cuento cada uno y los mejores cuentos iban a quedar seleccionados y iban a ser presentados, iban a salir en un libro, ¿no? A nivel nacional de todos los cuentos ganadores de todos los colegios, ¿no? Y bueno, uno de mis cuentos fue el ganador y se hizo el libro y en el libro salía mi cuento y todo, ¿no? Fui a la entrega del libro. Cuando me fui a vivir a Argentina, a Buenos Aires, llevé ese libro y en las mudanzas se me perdió. Hasta ahora estoy buscando, le he preguntado a amigos de la promoción si saben algo de ese libro, pero nadie lo tiene, ¿no? Así que es una lástima. Por ahí de repente en algún momento alguien lo encuentre, pero para mí tuvo mucho... En ese momento no vi el lado positivo de ese cuento que escribí en ese libro o haber ganado ese premio, ¿no? Claro que no fui el único, hubieron varios compañeros que ganaron y compañeras también, pero no lo disfruté como ahora que digo, wow, ¿no? O sea, mira lo que había conseguido con tan solo 11, 12 años que tenía de edad y no lo disfruté en su manera, ¿no? Porque esa es parte de la vida, ¿no? No saber disfrutar, pero es parte también de la pubertad y cerca de la adolescencia, ¿no? Y bueno, y esas cosas están plasmadas acá en Lima en Alcohol. Bueno, esa es parte de cómo yo inicié en la escritura, ¿no? Claro, y bueno, como tú comentaste o como comentas, ya desde hace un tiempo también, o desde niño en realidad te dedicas de los 11, 12 años, como mencionas, al tema de la literatura, escritura. ¿Tienes algún escritor referente o escritores referentes? Claro. ¿En cuáles te hayas inspirado o algo así? No sé si inspirado, pero como dicen, todo escritor en sus primeras obras siempre sale a traslucir en sus grandes referentes de la literatura, ¿no? Mientras que va escribiendo más obras y a poco va encontrando su propia voz. Para mí, mi voz siempre va... Yo pienso que todos los escritores, su voz siempre va a estar en su primera obra literaria, ¿no? Pero claro que los grandes referentes van a salir ahí, ¿no? Van a estar camuflados, ¿no? Y claro que tengo grandes referentes en la literatura. Es una lista muy larga, pero de los primeros que se me puede venir a la cabeza, entre ellos, tengo a Roberto Bolaños. Roberto Bolaños es un antes y un después en mi vida literaria. Es un salvador para mí en la escritura. Es el que me acompañó en muchos momentos en mis etapas artísticas, entre ese encuentro, de esa decisión de que... Porque yo también estudié cine, ¿no? Pero al final me he dedicado más a la vocación de la escritura y la literatura. Ojo que también en algún momento voy a retomar el cine. Pero Bolaños siempre estuvo ahí, ¿no? Los Detectives Salvajes fue un antes y un después en el ámbito personal literario de descubrir una obra de esa magnitud, ¿no? Fue una explosión literaria en la cual no pensé vivir, ¿no? Recuerdo haber leído Detectives Salvajes empezado en Lima y justo tuve que irme a Argentina a estudiar cine y mientras que iba en el avión iba terminando el libro, ¿no?
y no lo terminé ahí, lo terminé ya viviendo, ya tenía que en el primer mes de Buenos Aires recién terminé lo que fue Los Detectives Salvajes. No porque haya demorado, porque yo normalmente un libro yo me lo leo en una semana, pero como estaba en plenas mudanzas y todo, me costaba un poco leer. Pero Bolaño es un referente, bueno, Jaime Bailey también. Jaime Bailey pienso que es un escritor muy poco valorado acá en Perú. Creo que en el ámbito literario, creo que lo valoran muy poco a Jaime Bailey. Bailey me parece un gran escritor. Creo que No se lo digas a nadie, es una obra que se adelantó a su época, una obra que hacía autocrítica, porque de eso se trata, el arte es para criticar, para hacer una autocrítica, no solamente crítica, pero Bailey tocaba lo que era el tema de la homosexualidad, temas que eran tabú en esa época, sobre lo que era la drogadicción, los excesos, el racismo, los primeros amores, la Lima dividida, ¿no? La clase media, la clase alta, ¿no? Todo eso lo tocaba Bailey y No se lo digas a nadie, ¿no? Que ahora se han vuelto muy de moda esas series, ¿no? De libertinaje, de que se toque todos estos tipos de temas, ¿no? Hay algunas series, por ejemplo, Euphoria, ¿no? Que es una serie de HBO Max, que es todo un furor, que me parece una muy buena serie. Después está Élite, que no, para mí deja mucho que desear esa serie, no es tan buena. Pero los temas que tocan en esas series, que ahora son un furor y que todo el mundo lo consume y todo el mundo lo habla, y que está bien porque son temas que se tienen que hablar y que tienen que ser aceptados, porque son temas que es algo normal, no es nada normal, pero Bailey se adelantó en la época. Bailey lo plasmó en un libro que fue vapuleado en su momento, nadie lo valoró, hicieron una adaptación cinematográfica que a mi parecer estuvo bien para la época, pero pienso que también el tabú, la Lima conservadora ese momento, no permitió de repente que se explote más a fondo esa obra en una adaptación cinematográfica, ¿no? Pero pienso que Bailey es un gran acompañante también en mis referentes literarios. De ahí también tengo a Ray Loriga. Ray Loriga también, Héroes, también es una obra que para mí es el típico escritor, no decirlo bohemio, pero sí que escribe con rabia, con corazón, con pasión, pero él escribe en primera persona, Héroes, ¿no? Es como una mezcla de emociones que uno como adolescente se puede identificar, ¿no? con la prosa de Ray Loriga, ¿no? También otro escritor que tengo, otros referentes que puedo tener, Alberto Fuguet, Tinta Roja también. Recuerdo haber leído Tinta Roja cuando ya vivía en Argentina y decir, wow, eso es lo que yo quiero hacer, esto yo quiero. Y Fuguet también se dedicó, también tiene películas, todo, pero también inició con la literatura. Y digo, yo quiero eso, yo quiero escribir así como Fuguet. Y es fantástico. Hay una adaptación cinematográfica también por Pancho Lombardi, Tinta Roja, que también me parece una de las mejores películas de Lombardi. Pero yendo al factor literario, la prosa de Fuguet, son esos escritores que tú lees y te identificas, ¿no? Que tú dices, wow, acá hay algo, ¿no? Se siente pasión, se siente como que una voz que quiere ser escuchada, ¿no? No una voz así totalmente tibia, ¿no? Algo que de repente puede generar escándalos, preguntas, murmuros, como pasó con Bailey, ¿no? Con Bailey muy criticado todo, pero genera preguntas, genera charlas. Y eso es lo que tiene que generar una obra, ¿no? Normalmente no todos los escritores son amados, ¿no? Si todos te quieren, bueno, pues en la vida no todo va a ser blanco, ¿no? Y todo poco no va a ser negro. Sí, hay cosas que son grises y a alguna gente le va a gustar algo y a otra gente no le va a gustar todo, ¿no? Pero bueno, esos son uno de los tantos referentes que tengo. Vargas Llosa, tengo Truman Capote. Después, a ver, es que se me vienen varios a la cabeza, así que me cuesta recordar mucho los referentes que tengo literarios. Claro, ¿cómo puedo olvidarme? Sería totalmente mezquino no reconocer que Lima en Alcohol, la gran inspiración que me motivó a empezar escribiendo un libro y empezar por cuentos, Osvaldo Reynoso, con Los Inocentes. Los Inocentes, para mí, leer ese libro de cuentos fue un antes y un después, a lo mismo que me pasó con Los Detectives Salvajes de Bolaño. Osvaldo Reynoso, escritor peruano. Los Inocentes me parece una magnífica obra, unos relatos fantásticos, con unos diálogos totalmente callejeros, de barrio, no totalmente buscados de literarios, totalmente poemarios, no, sino como hablan las personas en real, porque eso se trata con jergas, con todo, porque eso se trata. Y bueno, Los Inocentes en primera instancia se llamaba Lima en Rock,
Por algo viene el título de Lima en Alcohol, que es un pequeño homenaje a Lima en Rock, que fue el primer título que le pusieron a los Inocentes, que era el título original, y bueno, y por ahí vino el título referente, ¿no? Lima, o un cierto homenaje a Lima en Rock, ¿no? Bien. Y bueno, profundizando ya en tu libro, en Lima en Alcohol, ¿hace cuánto tiempo empezaste a trabajar este libro? Bueno, este libro lo empecé desde que llegué a vivir a Argentina, por ahí en el año 2014. Extrañaba tanto Lima, tanto mi ciudad, cuando estaba viviendo en Buenos Aires mientras que estudiaba cine allá, que la única manera de tener una cercanía honesta conmigo mismo era escribiendo algo de mi ciudad. En ese momento estaba escribiendo guiones para cortometrajes, cosas que me mandaban en la escuela de cine, haciendo mucho cine, haciendo muchos cortos, con muchas energías positivas para hacer cine. Me sobraban energías, ¿no? Pero extrañaba Lima, ¿no? Extrañaba encontrar una voz, esa voz solitaria, esa acumulación de cosas negativas que uno tiene, ¿no? Como escritor. Necesitaba expulsarlas, ¿no? Y el cine no era suficiente, ¿no? La escritura sí me permite eso, ¿no? En 2014 inicié a escribir cuentos. Escribía 1 o 2 cuentos por año. No fue como algo pensado para publicarlo, solamente fue como una especie de terapia literaria, en primera instancia. Fueron pasando los años y fueron acumulándose entre 2 cuentos, 1 cuento. Cuando ya vuelvo del todo a Perú nuevamente, ya tenía por lo menos un aproximado de 8 relatos, entre 8 o 7 relatos, y ahí después de una etapa, para bien en lo personal, y teniendo una mente más despejada y sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, entre esas cosas positivas que me quise regalar fue publicar mi primer libro. Y qué mejor que terminar lo que ya había empezado, ¿no? Dije, tengo 8 relatos, vayamos por unos cuantos relatos más, con otra percepción de la vida, con la que tengo ahora, un poco más grande, porque es un proceso literario que ha sido escrito en diferentes etapas de mi vida y con diferentes edades, ¿no? Así que así fue el inicio. Precisamente eso te iba a consultar. ¿Fue difícil tu proceso creativo el momento de desarrollar cada historia, cada relato? La verdad que no, porque era tanta la necesidad que tenía por escribir que sí o sí necesitaba plasmar todo eso, ¿no? Cada palabra, ¿no? Era una necesidad. Este libro fue escrito por necesidad personal. Tenía que plasmar, escribir algo, ¿no? Sentía que el cine ya no me llenaba por completo. Claro que me llena, pero en ese momento los guiones que escribía sentía que era un 10% de lo que uno puede expulsar como artista. Mientras que la literatura me permite expulsar todo, irme por diferentes caminos, diferentes lugares imaginarios, ficcionar lo que uno desee y sin tener la presión económica, que es el cine, ¿no? El cine, cada palabra es un dinero. La literatura no es así. Muy cierto lo que dices. Y bueno, ¿también pretendes dejar algún mensaje de repente con tu obra o con cada relato? ¿O de repente brindas algún mensaje con ello? ¿Sientes? Bueno, creo que toda persona puede dejar un mensaje en la vida. No es necesario que sea un escritor, porque puede ser un médico o incluso una persona que no tiene una carrera académica. Yo aprendo de todas las personas. E incluso de las personas que se han portado mal conmigo, saco algo positivo de ello. Y bueno, ¿y qué voy con ello? Que trato que en estos 11 relatos que he plasmado, dejar algún mensaje para las personas que lo lean. Claro, más hago una autocrítica a la ciudad, a la Lima, en la cual seguimos transitando y nada ha cambiado. La misma Lima clasista, la misma Lima racista, la misma Lima donde hay diferencias sociales, la misma Lima que si es por colores de piel te miran diferente, por la manera como hablas, si eres de provincia te tratan diferente, por la manera que te vistes. Entonces, esa Lima que nada ha cambiado, la Lima homofóbica, la Lima de que el molestar o tomar de punto de centro a una persona es parte del criollismo, pero no el criollismo, es simplemente tomar de punto a una persona, humillarlo sin saber si esa persona en verdad tiene una crisis emocional, padece una depresión, pero las personas siguen jugando eso con el don o con el supuesto, entre comillas, talento del criollismo peruano, que para mí le está mal aceptado. Podemos ser pícaros, pero no faltar el respeto, ¿no? Y acá más hace falta respeto que ser pícaros. Muy cierto.
También consultarte, JD, si tuvieras que dar o brindar alguna recomendación a alguien que esté iniciando en el rubro literario, ¿cuál sería? Lo primero, mira, hay un documento, bueno, Bolaños, Roberto Bolaños, demoró años para que una editorial se interese en publicar sus libros. Todas las editoriales lo rechazaban a Bolaños, pero eso nunca lo detuvo a Bolaños. Él escribía, escribía y escribía y escribía, no paraba de escribir, terminaba una obra y escribía otra y otra y otra. Y ninguna editorial le publicaba. Incluso mandaba a concursos sus relatos y a veces ni siquiera ganaba. Pero eso tuvo constancia y él siguió escribiendo, escribiendo, escribiendo. Entonces, ¿a qué llevo eso? Yo cómo lo tomo como lado positivo de Bolaño. Ser constante, nunca bajar los brazos, clavarme un objetivo de vida. Bolaño dijo, yo voy a ser escritor y algún día voy a ser publicado mis libros y comenzará todo el momento positivo para mí. Y Bolaño lo demostró. Claro, lamentablemente se fue a temprana edad. Creo que también esa vida que le tocó, todos esos sufrimientos, hizo que él mismo dijo, ¿no? La literatura me mató, ¿no? Y creo que sí. Pero sus obras quedaron, ¿no? Yo lo único que recomiendo es que clavas un objetivo y todo lo que tú hagas, sea lo que te toque trabajar en la vida, nunca quitarte ese sueño, ese objetivo de hacer arte, ya sea en la escritura, en el cine, en el baile, en el canto. Difícil, todo difícil en la vida, pero tener un rumbo, un objetivo, y es mucho trabajo, diario. Ahora estoy justo por escribir una novela y todos los días sigo escribiendo, corrigiendo, nunca me detengo. La pereza va a venir, pero la pereza es un defecto, no puedo permitir que la pereza me domine. Tengo que dejar de lado la pereza y seguir mi objetivo. Sí, precisamente, bueno, como mencionas que estás escribiendo una novela, ya que actualmente no te veo, yo que te sigo en tus redes sociales, que ya en un ratito nos vas a decir cuáles son, no te veo tanto conectado, publicando como antes. Bueno, mi pregunta era esa, ¿no? ¿Tienes algún proyecto actualmente? Bueno, sí, me he desaparecido porque vengo hace varios años escribiendo una novela, un par de años más o menos, casi en pandemia. Antes de la pandemia había comenzado con unos apuntes, unos borradores, pero en la pandemia donde ya lo tomé en serio y le di una forma a esa novela, ¿no? Vamos a ver si mi primera novela, porque es mi novela más ambiciosa que espero que sea publicada en una gran editorial. Y bueno, y ahora he estado trabajando en la etapa de corrección. Bonito es escribir, pero lo más tedioso es corregir. Entonces ahorita estoy en una etapa de corrección y por eso me distancié durante una gran etapa de las redes sociales, porque sentí que me distraía, ¿no? Claro. Bueno, también queríamos preguntarte dónde podemos encontrar tu libro, Lima en Alcohol. Bueno, Lima en Alcohol actualmente lo pueden encontrar primero directamente con mi persona en mis redes sociales como JD Presenta. También lo pueden encontrar en Buscalibre, también está. Y muy pronto también va a estar ya en varias librerías para que lo puedan adquirir de manera física, el libro de Lima en Alcohol. Entonces, ¿nos puedes dejar tus redes sociales para poder seguir tu trabajo más de cerca, por favor? Sí, como les comentaba, mis redes sociales me encuentran como @jdpresenta, me encuentran en Instagram donde lo uso más, donde posteo incluso mis libros que leo, porque yo soy una persona que me encanta mucho leer. Siento que también, otra recomendación que daría a una persona que quiera dedicarse a la escritura o al arte en general, que lean bastante, ¿no? Yo siempre trato de leerme un libro por semana. Creo que una persona, si no lee y quiere dedicarse al arte, tiene el 90% de más difícil de conseguir algo positivo en el arte, ¿no? La lectura es básica, ¿no? Y más, si te vas a dedicar a la escritura, sí o sí tienes que leer. Y en mi Instagram publico mis recomendaciones de los libros que voy leyendo cada semana, ¿no? Claro, y bueno, esa era la última pregunta que queríamos realizarte también, era que nos recomiendes de repente 5 libros antes de finalizar la entrevista, sí, para que tus seguidores puedan leerlo, ¿no? Durante todo ese tiempo. Bueno, a ver, un libro que leí cuando tenía unos 18 años, Los aventureros de Harold Robbins. Es un libro que es muy difícil de conseguir, lo pueden conseguir de segunda mano, pero ese libro fue un antes, también es muy repetitivo que fue un antes y un después, pero lo que pasa es que yo leo con mucha pasión y creo que cuando yo encuentro una obra que me despierta un interés y me genera un cambio, no sé si psíquico, pero sí un cambio pasional al momento de leer, es cuando yo digo, esta sí vale la pena. Y Los aventureros me generó eso, ¿no? De Harold Robbins. Si lo pueden conseguir, léanlo. También otro libro que les puedo recomendar, Los últimos días de la prensa de Jaime Bailey. Me parece uno de los mejores libros de Bailey que he escrito. Aparte, No se lo digas a nadie, o La noche virgen. Aunque ahora acaba de publicar Los genios, que todavía no lo he leído, como para dar mi comentario. De ahí otro libro, La ciudad de los perros de Vargas Llosa.
sí o sí. Creo que es un libro que siempre lo repaso. Antes tenía la costumbre de leerlo una vez por año. Siempre lo he leído, lo he repasado, lo he estudiado. De ahí, bueno, Los Detectives Salvajes, ya lo dije, de Roberto Bolaños. De ahí otro libro que podría recomendar. Bueno, Osvaldo Reynoso, dije Los Inocentes. Es que es una lista larga. Bueno, Tinta Roja también dije de Fuguet. Vamos por buscar otros autores que podría recomendar, que se me venga a la mente. Es que son preguntas rápidas que a veces se van de la... Que de Vallejo tal vez, que ahora... Bueno, mira, Vallejo me has hecho acordar. Mi primera novela corta que leí, podríamos decir un relato corto, novela corta que leí, tenía entre 8 años, 7 años, fue Paco Yunque, de César Vallejo, que me lo mandaron a leer en el colegio. Me has hecho acordar, mira, qué buena pregunta. Y ahí recién identifiqué lo que era el racismo, cosa que yo ya lo vivía en el colegio, pero leyendo Paco Yunque me identifiqué. Incluso lo voy a releer nuevamente, pero me acuerdo que yo lo leí, es más, tuve que exponerlo en el colegio, todo. Tenía 8 años nada más, pero leí esa maravillosa de Vallejo, ¿no? Entonces fue como que wow. Entonces, y bueno, y en esa época ya leí otras obras, ¿no? Que Harry Potter y todo, que no estoy en contra, ¿no? Leo de todo tipo, también leo policiales. Sí, a la gente que le gustan los policiales, la trilogía de Milenio, de Stieg Larsson, me parece son fabulosos. También otro escritor que no pudo ver la fama, publicaron los libros y murió. Murió antes que vea los libros que sean famosos. De ahí otro libro que podía recomendar. Como Kafka. También la Metamorfosis. También otro libro que pueda haber. No, que tienes varios. No, sí, tengo varias. Tengo otra, Desayuno en Tiffany con Truman Capote. Truman Capote también me parece un genio. El asesino dentro de mí, de Jim Thompson. Jim Thompson me parece uno de los mejores escritores escribiendo en primera persona. Si uno quiere aprender a escribir en primera persona, tiene que leer a Thompson. Me parece un gran escritor americano. Bueno, de ahí, bueno, los escritores malditos, ¿no? De ahí, a ver, otro escritor que pueda recomendar, que se me venga a la mente. De ahí, bueno, es que no se me viene, es una pregunta muy... Uno tiene un bagaje amplio de tantos que he leído. Sí, que no dejaste varios libros de todas formas. Sí, dejó varios ahí que se pueden venir. Quiero una más, pero ya no se me viene a la mente ahorita como para recomendarlo, ¿no? Tu libro. Ah, bueno, claro, verdad. Lo que sí recomiendo sí o sí, un libro para que puedan leer, Lima en Alcohol, de J.D. Martínez, de quien habla. Este libro sí le va a encantar, no porque lo diga por haber sido el escritor de estos 11 relatos, sino que es un libro donde se van a identificar, se va a hacer recordar esa etapa de adolescencia, ese momento en el cual uno se sentía totalmente solitario y no sabía cómo expresarse. Bueno, yo creo que he hecho lo posible de que toda esa acumulación o todos esos adolescentes que no supieron expresarse en aquel momento se hayan podido expresar en estos 11 relatos. Así que denle una oportunidad de leer este magnífico libro de Lima en Alcohol. Así como solo eso nada más. Ok, muchas gracias, JD. Te agradecemos por haber aceptado la entrevista y bueno, hasta otra oportunidad. No, sí. Otro proyecto que tengas. No, sí, no, a ti, muy bien. Muchas gracias para ustedes. Listo, nos vemos. Gracias.